Saludos amigos de Principalmente, gracias por seguirnos en cada uno de nuestros programas. En el día de hoy contamos con un jurista de primera categoría. Hoy nos acompaña en nuestro conversatorio el doctor Flavio Darío Espinal, abogado en ejercicio, académico, experto también en temas de la política y el derecho internacional. Con el profesor y jurista doctor Flavio Darío Espinal repasaremos las tendencias de la enseñanza del derecho en la República Dominicana y hablaremos también sobre cuestiones jurídicas vinculadas al derecho internacional, el caso Snowden y todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. En breve volvemos con el doctor Flavio Darío Espinal. Saludos amigos de Principalmente. Como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un programa muy especial. Contamos con la presencia del licenciado Flavio Darío Espinal, un abogado experimentado tanto en el ejercicio profesional como también en el ejercicio de funciones públicas. Ex embajador dominicano en Washington, también ex embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y una vasta experiencia en manejo de asuntos internacionales, pero también con un amplio ejercicio académico. El doctor Flavio Darío Espinal, que se forma primariamente en la Universidad Católica Madre y Maestra, luego tiene una formación extracurricular en universidades de Inglaterra y de los Estados Unidos, nos va a dar una amplitud de lo que es el conocimiento del derecho desde el punto de vista de un jurista que tiene un amplio ejercicio profesional, un amplio ejercicio diplomático, pero además un amplio ejercicio académico. La verdad que para Principalmente es un lujo contar con la presencia de Flavio Darío Espinal, nuestro querido amigo de Olivo, de Ramón y un servidor. Y yo sé que los televidentes de este programa, que como sabemos lo conforman los estudiantes de derecho, los abogados, los profesionales y el público en sentido general que se interesa por conocer la cotidianidad del ejercicio de derecho y sobre todo aprender, porque el derecho es una ciencia dinámica, amplia y que de una u otra manera todos nos sentimos abogados. Y ya tenemos reporte de una amplia audiencia de este programa Principalmente, incluso Flavio internacionalmente. Tuve la ocasión de interactuar recientemente con un amigo, el cónsul general de República Dominicana en Panamá, y me dice que allá en Panamá hay un amplio espectro de público que ya es televidente Principalmente. Me refiero a nuestro cónsul general en Panamá, el licenciado Domingo Ramírez, que aprovechamos la ocasión para agradecerle su teleaudiencia desde Panamá. Pero asimismo sucede en toda Centroamérica y también en los Estados Unidos y aquí en República Dominicana. De manera, Flavio, que para nosotros la verdad que Olivo, Ramón y un servidor constituye un verdadero honor que tú hayas accedido a esta invitación, que no será la primera, porque además debo decir que Flavio es también un excelente comunicador. Ha tenido principalía en manejo de los medios de comunicación y este tipo de programas, de manera que en determinado momento nos auxiliaremos de Flavio para que también comparta con nosotros la producción de este programa Principalmente. Flavio, habíamos hablado fuera de cámara sobre lo que ha sido toda tu trayectoria y sobre todo aterrizando a lo que es la actualidad.
recientemente tuvimos una conversación donde hablábamos, por ejemplo, al inicio de mi carrera profesional, que ahí fue que nos conocimos por los principios de los años 80, ya tú eras abogado de oficio, creo que en la 4ª Cámara Penal, y el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, era abogado de oficio en la 2ª Cámara Penal. De ahí viene nuestra amistad de muchos años, de la cual me siento profundamente honrado. ¿Cómo ha evolucionado tanto la enseñanza del derecho como el ejercicio profesional desde aquella época en que tú te inicias en el ejercicio de la profesión y en la actualidad que tú has retomado de nuevo después de tu cesar el ejercicio de tu carrera diplomática, que renunciaste a la embajada, la representación dominicana en Washington? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo tú ves en lo que tiene que ver con el ejercicio, la academia, porque también tu dilatada participación académica en las aulas como maestro, como director, como decano de Derecho que fuiste también de la Universidad Católica Madre Maestra? ¿Cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado desde esa época hasta en la actualidad? Gracias, magistrado, gracias a ustedes, Olivo y Ramón, Radamés, por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de estar con ustedes y ciertamente pueden contar conmigo en la participación de este programa. Es la primera vez que vengo, pero ya sabía de la resonancia que está teniendo en la comunidad jurídica, en el interior del país y fuera del país también. De modo que me siento muy bien compartir con ustedes y cuenten conmigo para otras oportunidades. Mira, en relación a la pregunta que tú me haces, uno toma un poco de perspectiva y yo noto dos elementos que han marcado un cambio importante respecto de cuando yo fui estudiante de Derecho. En la segunda mitad de los años 70, yo me gradué en enero del 80, o sea, hace un buen tiempo, mucho mayor que ustedes, por supuesto, pero aún desde el momento en que yo comencé a dar clases, que fue en los 1987, 86, 87, a esta parte ha habido cambios significativos. Yo pondría de relieve dos. Lo primero es que, para usar una frase cliché, que no me gusta usar, pero la voy a usar, ha habido un cambio de paradigma. O sea, cuando yo estudié Derecho y cuando yo empecé a dar clases de Derecho, no estaba la Constitución en el centro del sistema jurídico. La noción, el concepto de la Constitución como norma jurídica, respecto de la cual todo el ordenamiento jurídico tiene que adecuarse, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva en los cursos de Derecho Procesal, en los cursos de Derecho Administrativo. El caso de Olivo Rodríguez Huerta, que es un profesor de Derecho Administrativo de muchos años, Ramón Núñez de Derecho Procesal, tú mismo del Derecho Procesal Penal y Penal. O sea que estos son campos del derecho, y podemos mencionar otros, que están permeados por la noción de que la Constitución es una norma. Y la materia que yo doy, que es el Derecho Constitucional, todavía más. En República Dominicana solo se da un derecho constitucional, hoy se dan dos, pero hay países, México por ejemplo, en sus universidades, en la carrera de Derecho, no en las maestrías, en los posgrados, da 4 y 5 derecho constitucional, porque dan teoría general, dan la parte orgánica, derechos fundamentales como un curso en sí mismo, derecho procesal constitucional como un curso en sí mismo. O sea, hay una constitucionalización del derecho. Y el segundo elemento que ha marcado el cambio ha sido la revolución legislativa que se ha producido en la República Dominicana. No solo, se habla mucho del Código Procesal Penal, ustedes que son, principalmente ustedes dos, Radamés y Ramón, que están en el campo del derecho procesal penal, pero muchas otras legislaciones. En el campo de la regulación del Estado, cubre las telecomunicaciones, la energía, los derechos del consumidor. Ha habido todo un cambio legislativo en eso, que la seguridad social, y sin contar la parte monetaria y financiera, que ha habido toda una larga tradición. Entonces tenemos ese elemento, pero incluimos elementos que conciernen al mismo funcionamiento de la economía. Por ejemplo, ley de competencia, con su órgano correspondiente. La ley que regula las prácticas desleales del comercio y medidas de salvaguardia.
todo eso es un nuevo campo del derecho que en mi época ni soñar siquiera que eso podía dar. Yo di como curso la legislación bancaria. Yo di un curso de legislación bancaria, no más de ahí. Arita Vallés casi siempre, bueno, en otras ocasiones, después no sé quién la impartía en la Sí, época de tu en mi caso, yo estudié en Santiago. Obviamente, y lo daba el profesor Vircán, gran profesor, claro, gran conocedor del derecho. Luis Vircán. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que ha habido un cambio de paradigma por la Constitución y una transformación legislativa que sitúa al Estado en un papel respecto de la sociedad y del mercado, con un papel importante, valga la redundancia. Ya el derecho está marcado por esa regulación del Estado, y el viejo derecho privado no es que desaparece, ni mucho menos, porque en definitiva los individuos hacen transacciones todos los días y las compañías, pero todo eso está mermado, o no mermado, está enmarcado por ya un derecho público cada vez más creciente. Sí, Flavio, y entonces en esa misma línea, uno de los grandes temas de preocupación, yo recuerdo que en tiempos en que tú estabas dirigiendo la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Madre y Maestra aquí en Santo Domingo, te preocupaste por promover precisamente una reforma del programa de estudio que dio precisamente como resultado eso, que por ejemplo en el caso del derecho administrativo, que se impartía un solo derecho administrativo, que era básicamente un estudio de leyes administrativas, no era derecho administrativo, o sea, la parte dogmática no se daba. Bueno, pues se luchó y así quedó precisamente dar una parte general, una parte dogmática que es común aquí y a la familia jurídica del derecho administrativo que pertenecemos, y una segunda parte del derecho administrativo orientada hacia eso que era realmente lo que se impartía de derecho administrativo, el estudio de las principales leyes administrativas y de cómo impactaban esos principios generales que se ven en la parte primera, cómo impactan o cómo están consagrados en esa legislación. Lo mismo pasó con el derecho constitucional, que básicamente era un estudio muy sencillo de cómo se organiza el poder, las funciones, las atribuciones, las relaciones entre los poderes, pero toda la parte dogmática de derecho fundamental, interpretación constitucional, justicia constitucional, la misma base de teoría del derecho que está en la base de todo esto quedaba fuera. Y también se incluyó la ampliación de los mismos. Pero cómo en ese proceso de interoperatividad de lo público sobre lo privado, tú mencionabas el caso de la Ley de Protección de los Consumidores. Hoy día muchas de las relaciones de derecho privado, que eran antes totalmente derecho privado, quedan impactadas por esta norma de derecho público, que es la legislación de protección de los consumidores. Bueno, vimos que hubo en su momento aquí serias discusiones por el papel del órgano de protección de los consumidores respecto de los contratos de adhesión entre los bancos y sus clientes, y aunque había un tema allí de la regulación constitucional, que indudablemente le corresponde por mandato de la Constitución al Banco Central, sin lugar a duda hay otro tema que era que típicas relaciones de derecho privado quedaban impactadas por esas normas del derecho público. Lo mismo que tú mencionabas con el tema societario, cómo normas de derecho público te impactan en las instituciones del derecho comercial, el funcionamiento de las empresas, etc. Los programas de estudios, al momento, aparte de esa ampliación que indudablemente ha tenido en esas ramas importantes del derecho público, ¿cómo tú ves ese proceso de transformación a esa nueva dinámica de los programas de estudio de las universidades? Mira, el que yo conozco es el de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde he sido profesor durante mucho tiempo, fui director de la carrera. Yo creo que hemos hecho un gran avance en adecuarnos, ponernos a tono con estas transformaciones. Somos perfectos, estamos en el nivel de la perfección, eso nunca se alcanza, es perfectible todo. Pero sí reconozco que no estamos desfasados. Tú mencionabas el derecho administrativo, que debía haberlo mencionado yo todavía más, porque ciertamente cuando estudiábamos derecho constitucional veíamos los poderes públicos, estudiábamos derecho administrativo y veíamos el organigrama del Estado y del gobierno, y nos la pasábamos en la parte descriptiva. Hoy día hay un componente que tiene que ver con lo contencioso administrativo, amplísimo. Ya cualquier decisión de la administración está sujeta a un rigor, o sea, el proceso sancionador tiene que obedecer al principio del debido proceso, reducir la arbitrariedad, etc. Entonces, también la Constitución Dominicana ha incorporado principios modernos respecto de la administración,
que contemplan el control de la administración por parte de los tribunales, un régimen de responsabilidad distinto. O sea, ha habido un gran cambio y hemos hecho un esfuerzo, pero yo pienso que todavía tenemos que avanzar más en la transformación de la educación en el campo del derecho. Tenemos que ver cómo hacemos de los estudios algo más práctico a la vez que teórico. Miren qué contradicción, o sea, sin abandonar la fundamentación teórica, ¿cómo lo hacemos más? Le damos las herramientas a los estudiantes para que estos tengan la capacidad de litigar, por ejemplo, en los ámbitos en que le corresponde, ya sea derecho, en el contencioso administrativo o la parte penal. Sí, que el estudio no sea un ejercicio de memorización, puro y simple, sino que se pueda ver cómo llevarlo a la práctica. En ese punto, quizá precisamente por tu formación, no solamente aquí, sino también en universidades de Estados Unidos o de Inglaterra, quizás hay el tema del estudio de casos, y no solo esta visión tan marcadamente dogmática de conocimientos generales, de teoría, llamémosle así, en que ha sido la tradición en nuestro sistema jurídico, llamémosle así. ¿En qué medida se han ido introduciendo esas otras metodologías de enseñanza en el país? O si tú favoreces que avancemos hacia eso, cuando tú hablas de que sean prácticos, pero además sin perder el contenido teórico. Sí, yo pienso que la inclusión de nuevas metodologías para incorporar esa capacidad práctica de los estudiantes a lidiar con problemas jurídicos es necesario. Ahora, yo partiría de alguna premisa básica. Hay herramientas en el derecho que son fundamentales, que preceden la metodología misma. ¿Cuáles son esas herramientas? Para mí son tres fundamentales. Una es el razonamiento, o sea, la capacidad de razonar, de descifrar, de interpretar en base a la metodología del derecho, que la metodología del derecho implica la construcción de categorías, la construcción de sistemas, poder dar respuesta a los problemas particulares a la luz de determinados conceptos. Entonces, lo primero es razonar. Segundo, la capacidad de expresión. Entonces, eso se completa el 3, porque es la expresión escrita y la expresión oral. Si en ese sentido, la enseñanza del derecho tiene que ser acompañada durante toda la carrera y uno como profesor inspirar a los estudiantes a que estas herramientas no se obtienen exclusivamente estudiando derecho. O sea, el que piensa que va a aprender a escribir solamente leyendo libros de derecho va por mal camino. O sea, para aprender a escribir hay que leer clásicos, hay que leer buenos libros, hay que leer buenas novelas, buenos ensayos, que vayan enseñando a escribir. Y eso es algo que uno no termina de aprender. Uno no termina de aprender. Y la capacidad de expresión oral, obviamente, eso los estudiantes muchos pues dicen, yo soy tímido para hablar, no me gusta exponerme al público. Dicho sea de paso, dicen que en Estados Unidos la fobia más grande que existe es la exposición al público. En una medición que se hizo, una fobia más grande que a ciertos animales o a lo que fuera. Entonces, esos elementos yo creo que son fundamentales en la formación de un buen jurista. Ahora vienen los métodos. En el caso nuestro, tenemos que buscar una síntesis, porque evidentemente hay que respetar el sistema jurídico que tenemos. Nosotros tenemos un sistema jurídico que descansa mucho en los códigos, y los códigos son sistematizaciones de conceptos jurídicos. Y como son sistematizaciones de conceptos jurídicos, hay que tener la capacidad para entender esas sistematizaciones y las clasificaciones que contemplan y las categorías que contemplan. Entonces estamos obligados a estudiarlos, estamos obligados a entender su estructura, su lógica, sus elementos integradores, ¿verdad? Eso tal cosa no existe en el sistema anglosajón. O sea, esas grandes sistematizaciones no existen, porque eso es una obra primero romana, luego napoleónica, y se quedó como de este lado. No llegó a Inglaterra, no llegó a lo que vino a ser el Reino Unido, y tampoco llegó a Estados Unidos. Entonces, el common law es un derecho que se va construyendo
en base a decisiones judiciales. Pero en Estados Unidos, con el paso del tiempo, ha habido un aumento, una proliferación de la legislación también. No en el sistema, no en el sentido de codificaciones, pero sí de legislación. Entonces nosotros tenemos que mantener de alguna manera el estudio de los sistemas, pero a la vez incorporar el elemento norteamericano y anglosajón, vamos a decirle, del case law, del estudio de casos, porque eso es lo que yo pienso que puede llevar a la parte práctica. Bueno, y de hecho, eso es lo que está pasando en el caso de la reforma en Europa con Bolonia, el proceso de Bolonia, que ha llevado a introducir precisamente esa combinación de esa parte de los conceptos generales del sistema jurídico con casos. Entonces tú ves todas las obras que están siendo desarrolladas a esos fines para el esquema de Bolonia, precisamente tiende a satisfacer eso. Porque se trata de una interpenetración de los sistemas jurídicos, es decir, así como instituciones del sistema sajón están impactando en estos sistemas de bases romano-germánicas, también algunas instituciones, por ejemplo, esas leyes sectoriales en algunos sectores, están también haciendo su aparición e incluso controles especializados jurisdiccionales en los sistemas sajones. Está interesantísimo, la verdad que sí, que el tema que estamos abordando, y vamos a seguirlo abordando, pero vamos a hacer una breve pausa para proseguir con Principalmente. Pues como estábamos hablando de la educación y sobre todo de la enseñanza del derecho, nosotros en este programa, con varios participantes en el mismo, hemos reflexionado sobre todo cómo está incidiendo la academia en la enseñanza del derecho en República Dominicana. Incluso se ha planteado, hay juristas que han planteado la posibilidad de crear una especie de reválida en República Dominicana, en razón de que se ha extendido, se ha generalizado el estudio del derecho. Decía el licenciado Olivo Rodríguez en una oportunidad que aquí en República Dominicana todo el que no va para nada se mete a estudiar derecho. Es una reflexión, yo quizá no comparto esa reflexión de mi compadre Olivo, pero ciertamente se ha extendido. Yo recuerdo, Flavio, que cuando yo me gradué en el año 1985 de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando me inscribí en el Colegio de Abogados, habíamos en esa ocasión inscrito en el colegio abogados 3.600 y algo de abogados para el año 1985. En la actualidad, la inscripción, los inscritos formalmente en el Colegio de Abogados sobrepasan los 50.000. O sea, se ha multiplicado de manera increíble la cantidad de abogados que hay en República Dominicana, o por lo menos los licenciados o doctores en Derecho, porque una cosa es ser licenciado o doctor en Derecho y otra cosa es ser abogado. Ciertamente se ha visto un declive de la enseñanza del derecho en términos académicos en República Dominicana. ¿Qué tú piensas debiera hacerse primero en términos de lo que tiene que ver con las autoridades que regulan todo lo que es la educación superior en República Dominicana, y en términos de la aplicación de los programas de derecho y sobre todo la regulación? Si se debe flexibilizar aún más o se deben crear controles especiales para que ciertamente cuando una persona se titule de licenciado o doctor en Derecho, existan los controles y que esa persona reúna las condiciones mínimas para luego ir al ejercicio de la carrera. Sí, este es un tema fundamental en el estado de la profesión de abogacía en la República Dominicana. Cómo mantener y aumentar cada vez más la calidad que surge en las academias y luego se manifiesta en la vida práctica, ¿no?
en los diferentes estamentos, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, el ejercicio privado, etc. Yo soy partidario de que haya un sistema de reválida. Ahora, también eso hay que pensarlo con detenimiento y diseñar la forma de hacerlo y quién lo haría con mucho cuidado. Hay un principio que es, digamos, y hasta un derecho de la enseñanza. Cualquier persona debe tener la oportunidad de estudiar. Jóvenes, gente madura, gente adulta, quien quiera. Pero en esa realidad se crean programas para estudiar Derecho que tal vez yendo una vez a la semana a la universidad se forma una persona y se gradúa de licenciado o doctor en Derecho. Está diseñado para adultos, personas ya que tienen un desarrollo mental que le permite entender en un día lo que a un joven de 18 años le puede tomar toda una semana. Sin embargo, hay muchos jóvenes que se inscriben en eso también. Los he visto y yendo un día a la semana, pues le dedican 3 semanas a Derecho Civil 1, por ejemplo, y luego 3 semanas a Derecho Civil 2. No hay forma realmente de asimilar todos esos conceptos y la complejidad de todo el universo jurídico de esa manera. Ahora, ¿quiere decir que hay que cerrar esos programas? No, yo no estoy de acuerdo con que lo cierren, porque también está el derecho a la educación, a la superación. Son opciones educativas, como hoy día está también la enseñanza por la vía, digamos, en línea. En línea, ¿no? Ahora, una reválida implicaría una búsqueda de una cierta homogenización en el mínimo, una especie de piso en lo que todo el que cruce ese umbral ya se reputa que tiene un conocimiento fundamental del derecho, no una especialización en tal o cual área. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, eso lo hace lo que le llaman el American Bar Association, la Asociación de los Abogados Americanos, el BAR, como lo llaman. No lo hace la Suprema Corte de Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos, el equivalente sería el Colegio de Abogados, pero tenemos un Colegio de Abogados débil. Entonces, la gente dirá, bueno, ¿y por qué el colegio me va a dar a mí un examen? O si es la Suprema Corte que le administra los exámenes al Poder Judicial, ¿por qué me lo tiene que dar la Suprema Corte si yo soy un abogado independiente? Entonces, si es una universidad o 2 universidades, ¿por qué esas universidades si yo soy de otra universidad? Entonces, hay todo un debate que hay que plantearse de cómo hacerlo. Eso implica una institucionalidad fuerte. Si es el Colegio de Abogados que lo va a hacer, cómo crear un mecanismo que sea hecho por juristas independientes, que no sean vulnerables a la influencia, que los sistemas de evaluación, de diseño de los exámenes obedezcan a parámetros, que no haya vulneración, que no haya fraude, etc. Entonces, obviamente, eso obliga a la persona a tenerse que dedicar 6 meses, 1 año, a reestudiar lo que estudió en la universidad. Y esa segunda oportunidad te fortalece en términos de tu conocimiento, a la hora que tú te sientas a tomar un examen. Entonces, yo estaría de acuerdo con eso. Pero la debilidad institucional en la que vivimos, evidentemente, que nos impide identificar cuál es la institución que está llamada a hacer ese trabajo. Flavio, y queremos avanzar porque el tiempo ha ido avanzando y hay varios temas que queremos tratar contigo. Brevemente, porque hay un tema también del derecho internacional, el caso del ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, pero brevemente, antes de entrar a esa parte del programa, ¿cómo evalúas tú? Ahora, recientemente, el Tribunal Constitucional ha presentado sus memorias, indudablemente se ha ido agilizando el trabajo en términos de resultados. ¿Cómo evalúas tú la labor del Tribunal Constitucional en estos primeros momentos, ¿no?, de lanzarse como guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales? Yo lo evalúo muy positivamente. En nuestro país hay mucha gente descreída y todo está mal, se piensa que eso no cumple ningún papel, que eso fue una creación, no sé, para cumplir ciertos propósitos políticos. Hay un cierto descreimiento en sectores y un cierto cinismo. Sin embargo, yo entiendo que el Tribunal Constitucional se ha ido ganando su lugar. Empezó lento, pero las condiciones no le permitían trabajar porque no tenía ni siquiera una estructura administrativa, un espacio. Hoy tiene un espacio muy precario, pero ha ido construyendo un cierto cuerpo jurisprudencial y ha ido atendiendo determinadas cuestiones y va perfilando una visión sobre determinados asuntos
que, por ejemplo, respecto a temas de derechos fundamentales, que ya comienzan a digamos, hacerse sentir en la vida real de las personas. También ha ejercido labores de control respecto de la propia Suprema Corte de Justicia, en lo que la Suprema Corte de Justicia dicta decisiones a veces no bien fundamentadas o con criterios que el tribunal considera que no obedecen a la Constitución. Y entiendo que no ha habido un choque de trenes, realmente ha habido diferencias. Hasta ahora no ha habido un choque de trenes propiamente hablando. Pero yo, para ser breve en esto, entiendo que es muy positivo y que está construyendo un cuerpo de jurisprudencia que es cada vez más sólido, más denso. Hay un debate en el Tribunal Constitucional, hay votos disidentes que a veces a mí me gustan más que las decisiones de la mayoría en diferentes casos, de modo que eso es lo que tú esperas de esa institución, pero es una institución muy joven y el derecho constitucional en la República Dominicana es muy joven, o sea, especialistas en derecho constitucional son muy pocos en el país, personas que hayan estudiado derecho constitucional. Ya hay una nueva generación que está haciendo maestrías en el país, maestrías con grados combinados con universidades dominicanas y extranjeras, y eso va a ayudar muchísimo. Jueces que se han ido a estudiar fuera, que los ha auspiciado la Escuela de la Magistratura. Todo eso va a ir a contribuir al fortalecimiento del debate constitucional, de la interpretación constitucional y de la justicia constitucional como un todo. Bueno, con Flavio la verdad es que podemos navegar sobre todas las ramas del derecho y sé que el público... Y más ahora que el hombre está dedicado en lleno al ejercicio de la profesión. Profesional, pero hay una rama del derecho importantísima también sobre la que Flavio tiene especialidad, que es el derecho internacional. Y que el derecho internacional público, obviamente, que es un derecho a escala global y que hoy se siente más que nunca porque el mundo... después de la caída del muro de Berlín y que el mundo se ha convertido en un mundo multipolar. Obviamente, y además con el desarrollo masivo de las comunicaciones, en que el mundo se ha convertido en una aldea global, óyeme, el derecho internacional cada día tiene un rol más protagónico en el desenvolvimiento de lo que son las relaciones entre los estados y también, indudablemente, entre los individuos. Hay un caso de derecho internacional que hoy tiene, vamos a decir, goza del privilegio de tener las primeras planas de todos los periódicos del mundo, que es el caso de este Snowden. Contratista, ¿verdad? Un contratista, ni siquiera era un agente. Pero había sido oficial. un empleado originalmente de la CIA, que tiene todos los ojos del mundo puestos en ese joven de 29 años, que incluso lo mencionó en su discurso el expresidente Leonel Fernández en la apertura del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, haciendo un contraste de lo que hoy son el mundo de las comunicaciones y cómo un fenómeno particular como es el caso de este joven Snowden, que tiene, la verdad, entre la espada y la pared a los Estados Unidos, la primera potencia mundial, por un manejo muy sensitivo de información y que se ha favorecido de manera momentánea en una de las principales potencias del mundo, que es la Unión Soviética, y que ha rivalizado durante muchos años con los Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que se va a desarrollar este hecho, sobre todo cuando hay países latinoamericanos que han abierto la posibilidad de conceder el asilo diplomático a este joven, y que obviamente los Estados Unidos, en pleno ejercicio de lo que es su poder de persecución, se opone de manera tajante? ¿Qué salida tú piensas, Flavio, dentro de las normas que rigen actualmente el derecho internacional, se le pudiera buscar al caso Snowden ahora mismo? Mira, ciertamente se están entretejiendo situaciones alrededor de determinadas personalidades y de situaciones que tienen que ver con la seguridad de Estados Unidos, que representan un desafío al derecho internacional. En poco tiempo, no sé si 2 o 3 años, no más de ahí, Estados Unidos ha sufrido 2 quiebras de su sistema de seguridad. Assange. El primer caso fue Bradley Manning, que ese sí está preso bajo un proceso que involucró a Julian Assange por los Wikileaks, y Julian Assange está ahora en la Embajada de Ecuador en Londres sin poder salir
en una situación jurídica. Yo sé que no me preguntaron sobre el caso de Julian Assange, pero de paso lo menciono, porque este es el antecedente de Snowden. Está en una situación jurídicamente hablando idéntica al caso de Aya de la Torre décadas atrás, cuando él pidió asilo en la Embajada de Colombia, en la que se presentó una situación imposible de resolver desde el punto de vista del derecho internacional. La situación de Julian Assange está en un tranque desde el punto de vista del derecho internacional, y lo más probable es que el individuo se pase años y años viviendo en esa pequeña habitación de la Embajada ecuatoriana en Londres. Porque necesitaría un salvoconducto. Necesita un salvoconducto para materializar el asilo que Ecuador le ha otorgado. Y él se refugia en la embajada. Ahora, él, Gran Bretaña lo estaba requiriendo y lo iba a hacer preso para deportarlo a Suecia, donde estaba siendo requerido por la justicia ordinaria en Suecia, por acusaciones que no tienen nada que ver con su, en principio, con su denuncia en los Wikileaks, revelando informaciones algunas muy confidenciales de Estados Unidos. El Reino Unido no está obligado con un tratado entre Ecuador y el Reino Unido a reconocer el asilo. Por tanto, el Reino Unido simplemente tiene el derecho internacional de decir, yo no reconozco ese asilo y por tanto, desde que tenga la oportunidad, yo lo voy a atrapar. Ahora, Julian Assange cometió un grave error táctico. Él se refugia en la Embajada de Ecuador. Él había conocido al presidente del Ecuador, no personalmente, pero sí en una entrevista que él le hizo al presidente de Ecuador en un programa que él, de televisión que él tenía, y 2 o 3 meses antes de asilarse. Y uno ve la entrevista, está en el internet, y uno ve la simpatía que hacen estas dos personas. Me imagino que él habrá pensado, si me pasa algo me refugio ahí, además de que sabía quién era Correas. Lo que no calculó fue que la Embajada de Ecuador está en uno de esos edificios que no tienen acceso, espacio para que el carro del embajador entre. O sea, él tendría que salir caminando de alguna manera y pisar suelo británico, inglés, y ahí estarían los agentes de seguridad para atraparlo y sencillamente deportarlo para Suecia. O sea, su situación es imposible porque Gran Bretaña no tiene esa obligación. El caso Aya de la Torre, un caso muy famoso, sucedía lo mismo, que el Perú no tenía un tratado con Colombia donde se refugió. Y de ahí es que surge todo el tema en América Latina de crear una convención donde nos reconozcamos mutuamente el derecho al asilo. En ese momento no había. El Perú dijo, yo no reconozco ese asilo, yo no le voy a dar salvoconducto para que se vaya a Colombia. Y se mantuvo ahí un tiempo larguísimo hasta que finalmente la solución fue que Perú llegó a lo siguiente: no le reconozco el salvoconducto, yo lo que voy a hacer, como es ciudadano mío, yo lo voy a deportar. La Constitución no le impedía deportarlo, lo deportó y ya él vivió una especie de exilio, pero después de un largo tiempo, y Perú no reconoció la institución del asilo político. En el caso de Gran Bretaña no tiene por qué deportarlo, o sea, Gran Bretaña, porque estaría abdicando de su propio propósito, que es cumplir con una obligación internacional de llevar a cabo la extradición. Y entonces ahora en el caso Snowden, en zona neutra del aeropuerto de Moscú. Correcto. El caso de Snowden es que es una decisión propia de Rusia si lo acoge en términos del asilo. No tiene una obligación de hacerlo, pero tiene la plena soberanía de hacerlo. Le ha puesto sus condiciones y parece que él ya ha aceptado las condiciones y por eso hay ese proceso. Él dice que es un asilo temporal, es algo curioso porque no es un concepto que uno maneja en la literatura, sino uno dice un asilo, pero él dice asilo temporal porque quiere venir a América Latina. No sé hasta qué punto a él le conviene venir a América Latina porque Estados Unidos tiene como designio, como propósito, agarrarlo, porque aquí viene la tipificación de lo que él hizo. Para Estados Unidos esto nunca va a ser un crimen político y por tanto no susceptible, según Estados Unidos, de ser reconocido como un asilo político o diplomático. Para Estados Unidos él incurrió en espionaje e incurrió en traición. Eso es difícil de demostrar en un tribunal que incurrió en traición porque la traición implica una alianza, trabajar con alguien, otro país, para... y eso sí le daría la connotación de delito político. Eso le podría tal vez darle la connotación de delito político, pero como quiera, violó leyes federales. O sea, al tú pasar informaciones que él juró
que iba a guardar secreto y las leyes lo prohíben, para Estados Unidos él es un renegado. Para Estados Unidos él es una persona perseguible penalmente. Él, por su parte, es curioso porque él justifica su acción diciendo que él, al ver lo que estaba pasando, él quiso denunciar ante el mundo lo que ocurría porque eso era contrario a los valores de Estados Unidos y sus principios constitucionales. Una especie de desobediencia civil. Lo que ocurre es que la desobediencia civil implica que tú asumas las consecuencias de la desobediencia civil. Normalmente tú te abstienes de llevar a cabo una orden, una ley, una orden administrativa, y tú asumes las consecuencias, lléveme preso. Y a raíz de eso puedes generar simpatía, puedes generar apoyo, etc. Él lo hace desde el exilio, desde el exterior, desde otro país, se mueve a otro país. Y aquí estamos en una situación en la que ha sido difícil resolver su situación jurídica, porque fíjense lo que pasó con el supuesto traslado de él en un avión presidencial, que nunca se produjo, y los países europeos, a mi manera de ver, un exceso, le negaban el aterrizaje al presidente de Bolivia. De modo que lo que parecería ser es que Rusia lo va a acoger después que le puso ciertas condiciones y que se va a plantear un tema muy delicado entre Estados Unidos y Rusia, porque para Estados Unidos captar a ese individuo y someterlo a la justicia va a ser una prioridad fundamental, porque de lo contrario Estados Unidos se va a ver muy débil ante el mundo de que le denuncien lo que le denuncian y no es capaz de perseguir judicialmente a la persona que le ha revelado cuestiones que son programas secretos. Y entonces esos países, por ejemplo, de América Latina, que han mostrado disposición, por ejemplo, el caso de la República Bolivariana de Venezuela, creo que Nicaragua también, Ecuador, Correa, dice, bueno, ya mi cuota parece que con Assange ya está cumplida, ¿no? ¿Cómo visualizas tú esto? Porque, o sea, parte de los problemas es que tendría o necesitaría un avión que haga el trayecto total desde Moscú a uno de esos países, ¿no? Lo cual es difícil. Pero hay otra cosa, Flavio. La institución del asilo no es reconocida por la mayoría de los países europeos. Eso es correcto. La institución del asilo es una institución fundamentalmente de América Latina. Del derecho americano. Derecho americano. Derecho internacional público americano. Entonces, en el caso de que la Unión Soviética, sobre todo de la Federación Rusa, que ahora se le llama Federación Rusa, de República Rusa, reconozca o quiera de una u otra manera reconocer a Snowden como asilado, ¿bajo qué modalidad lo haría? Si en su derecho o en las convenciones que ellos han pactado, que han refrendado, no reconocen el derecho de asilo, ¿bajo qué condición la Unión Soviética, Rusia, acogería en su seno a Snowden? No sería como asilado diplomático, pero tampoco como asilado político. ¿Qué categoría? Sí, lo que ocurre es que cuando tú no tienes una convención sobre asilo político con otros países, tú no estás obligado a hacerlo. Pero tampoco está prohibido hacerlo. Nadie impide que lo haga. Su soberanía. En ejercicio pleno de tu soberanía, tú puedes ponderar que ese individuo realmente es un perseguido político. Eso implica siempre el país que acoge hace una valoración sobre las acciones de otro Estado. O sea, el Estado que acoge hace una valoración. O sea, el país que decide, el Estado que decide acoger a Snowden, está haciendo una valoración de que él está siendo perseguido políticamente. Bueno, de hecho, Estados Unidos. De hecho, Putin hizo referencia que no era una situación cómoda tampoco, no era un regalito cómodo el que Snowden haya llegado a su territorio. Lo refirió en un momento, ¿no? Está interesantísimo la discusión y yo creo que va a ser una discusión que va a llevar mucho tiempo, no solo en este programa, sino en otros foros de discusión. Vamos a hacer una breve pausa para seguir abordando el caso Snowden. Continuamos principalmente en este interesante conversatorio con el doctor Flavio Darío Espinal. Queremos aprovechar para agradecer a todos los que nos sintonizan y nos siguen también a través de las redes sociales. Los que nos siguen por Twitter,
@principalmente T, y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver, visualizar cada una de las entregas de este programa principalmente. Flavio, habíamos quedado en el segmento anterior en dos cuestiones. Una, el tema de estos países de América Latina, el caso de Venezuela, Nicaragua, el ofrecimiento de asilo a Snowden, pero también aquella expresión de Putin respecto, primer ministro ruso, ¿no?, respecto de que no era un regalito cómodo, ¿no?, la presencia de Snowden en el territorio ruso, de la Federación Rusa, específicamente una zona neutra del aeropuerto internacional de esa ciudad. ¿Qué nos dice? Eso nos saca un poco del derecho y nos lleva al tema de las relaciones internacionales propiamente hablando. Consideraciones políticas, si se quiere también. Pero aquí hay un entrecruce. En el derecho internacional siempre hay un entrecruce entre derecho y política, al igual que lo hay en el derecho constitucional. Ciertamente no es un regalito deseable. Rusia podía tener su propia agenda e interesarse por el individuo, por las informaciones que podía darle. Hasta qué punto es algo que pudiera perseguir para obtener información que a Estados Unidos, que le sean útiles a Rusia respecto a Estados Unidos. ¿Tiene el individuo ese tipo de información o no la tiene? Los rusos llegaron a la conclusión respecto de qué es lo que él tiene. Eso no lo podemos saber sino después de muchos años, cuando se sepa todo lo que hay detrás de este caso. En cuanto a América Latina, la verdad es que a uno le sorprende a veces cómo algunos países de América Latina intervienen y se involucran en determinadas situaciones en las que realmente no debieran estar buscando nada. Porque aquí está en juego otros elementos. O sea, aquí fíjense de dónde él denuncia esto, desde Hong Kong. Hong Kong, China. ¿De dónde se va de Hong Kong? Se va a Rusia. ¿Y qué otro país está involucrado? Estados Unidos. Entonces uno se dice, bueno, ¿por qué los países de América Latina se quieren meter a jugar ese juego? Cuando pareciera que es un triángulo en el que está Estados Unidos, está China, está Rusia de por medio. Y lo lógico es, dejen de eso a ellos, que jueguen ellos su liga. Pero yo creo que es que en América Latina, especialmente esos presidentes que tú mencionaste, Olivo, hay un fuerte antiamericanismo y hay una búsqueda de protagonismo también en ese antiamericanismo que puede tener sus razones y sus explicaciones pudieran ser válidas o no válidas, dependiendo del punto de vista que se vea. Pero ese antiamericanismo lo lleva quizá a buscar un papel que puede ser contradictorio. El caso de Venezuela, por ejemplo, días antes, semanas antes, hubo una intención de fortalecer y de mejorar las relaciones con Estados Unidos. El canciller venezolano se había reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Entonces, de buenas a primeras surge este elemento. Eso deterioraría las relaciones con Venezuela. Lo mismo Bolivia, o sea, Bolivia, que un país pequeño, un país pobre, un país con recursos muy limitados, ¿qué seguridad puede ofrecerle a este individuo estando en Bolivia? O sea, ¿qué garantía tendría este individuo de que no, o sea, de que él va a estar protegido? De modo que ese exceso de protagonismo, yo no veo por qué tiene que producirse, realmente no lo entiendo, que no sea más por esa razón. Cuba ha actuado muy inteligentemente con el tema también, se ha manejado muy... Cuba se maneja con inteligencia casi siempre en esos temas, hay mucha madurez, después de tantos años, con un sistema político que podemos estar o no de acuerdo con Cuba, pero no son improvisados, ni están en una retórica, a veces la usan para mantener su propaganda, pero en el fondo hay gente que sabe lo que tiene entre manos y toma sus decisiones con cálculos, en función de objetivos definidos de lo que ellos persiguen. Son muy experimentados en el manejo diplomático. El manejo diplomático, el manejo de las relaciones internacionales. Sí. Pero en fin, redondeando, estamos ante un desafío al derecho internacional con estos nuevos elementos. Estados Unidos tiene que replantearse bien el asunto de su seguridad. Tiene una cuestión interna porque está siendo criticada por esos programas. Eso plantea el viejo dilema de la relación entre libertad y seguridad. Volviendo al derecho constitucional, es un dilema que viene en Estados Unidos, en la fundación de Estados Unidos. James Madison lo plantea en uno de sus artículos en El Federalista, esa relación que hay entre libertad y seguridad nunca resuelta. Hay una tensión siempre. Estados Unidos es un país libre, es una sociedad abierta, pero a la vez está amenazada y tiene una
una vulnerabilidad muy grande. Y tal vez se sobrepasó los límites en el tipo de programa de vigilancia que estableció, pero también hay que entender a Estados Unidos, que es un país que tiene necesidades de seguridad especiales por la amenaza terrorista que tiene. ¿Cómo lograr ese balance entre la libertad y la seguridad en la época actual? No es fácil. Nunca lo ha sido fácil, nunca lo ha sido. Estados Unidos tiene un historial que registra el derecho constitucional y que registra la historia jurisprudencial de Estados Unidos sobre esa tensión entre la libertad y la seguridad. Pero si nunca lo ha sido fácil, en esta época resolver esa tensión no es fácil. Es mucho menos fácil que en otras épocas. El fenómeno de la constitucionalización del derecho, al que tú hacías referencia al inicio del programa, también ha tenido un impacto en todos nuestros países en el sentido de que no solo reconocer la Constitución como norma, sino abrirnos al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos. Tú fuiste embajador ante la OEA. Y en América Latina ha habido grandes discusiones también sobre el rol cada vez más fuerte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo brevemente, en el poco tiempo que nos queda, quizá una reflexión? Sí, mira, es un tema interesantísimo. Da para un programa completo. Da para un programa completo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también es un órgano de la OEA, de la Carta de la OEA. De modo que todos los países miembros están sujetos a la Comisión, aunque no hayan firmado o ratificado la Convención. Eso es importante aclararlo. O sea, la Comisión tiene jurisdicción, vamos a llamarle así, sobre todos los países, incluyendo Canadá y Estados Unidos, y rinde informe. La Corte es diferente, porque la Corte no es un órgano de la Carta de la OEA, sino que es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ha devenido, lamentablemente, en un órgano jurisdiccional estrictamente latinoamericano. Todos los países de América Latina son parte de la Corte. Venezuela ha anunciado que se retira, pero los últimos 3 países que aceptaron la jurisdicción de la Corte fueron México, Brasil y el último, República Dominicana. Se ha convertido en un órgano latinoamericano, no es un órgano regional de la OEA, porque ni Estados Unidos, ni Canadá, ni los países angloparlantes, exceptuando 1 o 2 del Caribe, han aceptado la jurisdicción contenciosa. Y ese es uno de los temas que planteó Ecuador con fuerza y con razón, en el debate reciente que hubo sobre la reforma del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Vamos a tener que hacer el compromiso, comprometer a Flavio para hacer otro programa, vamos a coordinar la fecha, los tiempos, ¿Cómo no? Porque la verdad es que con Flavio no solamente se puede hacer 1 hora, pudiéramos hacer 10, 15 horas y no nos bastarían para abarcar todo el conocimiento que tiene. Es un jurista enciclopédico. Así es, yo creo que es uno de los juristas más acabados con que cuenta la República Dominicana en estos momentos. Flavio, la verdad que para nosotros, Olivo, Ramón y un servidor, ha sido un verdadero honor tenerte y hacer el compromiso de que en una oportunidad que tú tengas tiempo, vuelvas a compartir con nosotros. Desde ya tú te puedes considerar un coproductor de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer, estaré con ustedes de nuevo pronto.